Emi Waidarapa Nuegambi, Nanuki Bamnuki. Chavana Biabua, Hapachiru, Ñatore, Amorrobo. Buenos días en diferentes idiomas indígenas. Este año las Naciones Unidas ha declarado Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Cada estrella, cada sabio que se muere es cada vez que se caen las estrellas en nuestro firmamento, en nuestros conocimientos tradicionales indígenas. La lengua es el canal más importante en la comunicación de una cultura. Por eso es muy importante para nosotros mantener nuestra lengua materna y sobre todo dejar un legado para nuestros hijos y nietos. Así que primeramente un saludo en diferentes idiomas indígenas que existen en Panamá, a pesar que la Constitución no reconoce, lo dice que es dialecto. El dialecto, sabe que el español es un dialecto de la lengua latina, así que todo lo contrario a lo que dice. Bueno, ese es el primer avance que vamos a presentar, un trabajo que hemos realizado, que estamos realizando en materia de la jurisdicción indígena. Poco a poco, cómo va evolucionando el tema de los tribunales en las comarcas indígenas. Como sabemos, nuestra formación es una formación romanista. Todos aprendimos de lo que es derecho romano, todo lo que pasamos, derecho romano, con el maestro Bonafide, maestro Camilo Pérez, que también era descendiente Nove, todo lo que pasamos, otros profesores, profesor Marco Tulio Londoño también, todo lo que aprendimos de las 12 tablas. Podemos ver los primeros trabajos de hablar de la parte procesal, están las 12 tablas, entonces la tabla 1, la tabla 2 y tabla 3. En el tema penal están las demás tablas octavo y noveno. Así que nuestra formación en materia jurídica ha sido una formación romanista. Como sabemos, bueno, después vino de España. España fue padre, también pasó por el Imperio Romano, y después España trajo no solamente las 3 calaveras, la Niña, la Pinta y la Santa María, sino también trajo la Iglesia, la religión apostólica romana, nos impuso su religión, su derecho romano. Hasta el día de hoy tenemos en el Tribunal Superior una capilla de la Iglesia Católica Romana, en la Corte Suprema, para que vean la formación que todavía tenemos. Ya todo eso, para que vean una formación cristiana romanista. Pero los pueblos indígenas, a pesar de todo eso, seguimos implementando nuestra justicia de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a la cosmovisión indígena, que tiene su propia axiología jurídica. Bueno, pero a pesar de todo eso, a pesar de que nuestra constitución es la constitución más atrasada, si uno compara con las constituciones modernas, todavía tenemos una constitución del 72, a pesar de todo eso, tiene algunos artículos de gran avance que ha sido un modelo para otros países, la constitución del 72, sobre todo el artículo 5, que habla de la creación de la figura de las comarcas, que fue un producto de la Revolución Cuna, para que ustedes sepan, en 1904, antes de eso, existía la comarca tulenega en la Gran Colombia. La Gran Colombia reconoció la figura de la comarca tulenega en 1870. Después la nueva república desconoce esa figura de la comarca tulenega, y después los Cuna nos levantamos en armas en 1925 y se incluye el segundo párrafo del artículo 5, el actual artículo 5, que en ese momento era el artículo 4, que habla de la creación de las comarcas indígenas. Así que la reivindicación de los pueblos indígenas no fue nada regalada en el transcurrir de la historia de Panamá.
Esa es la historia que no se cuenta, la historia de los 500 años que no se cuenta, ¿ya? La otra cara de la moneda, ¿ya? No la cara de Huracán, solamente se cuenta la cara de Balboa, ¿ya? Y así en 1870 se incluye la figura de la comarca tulenega. Si comparamos la comarca tulenega en 1870, la nueva república en 1903, por lo tanto como institución jurídica, política, es antes de la creación del Estado panameño, la actual comarca de Cunayala. Pero lo interesante en esa creación de la comarca tulenega, que se crea a través de un decreto ordinario del 29 de abril de 1871, se incluye un régimen especial de la figura también de los tribunales, que es el artículo 6 de ese decreto, que decía las funciones del comisario. Una función comisarial es una función de origen del derecho español, de la madrastra patria. Entonces surge la figura del comisario nacional, que dice ejercer el oficio de juez de paz o componedor justo de las diferencias que se susciten entre individuos de la tribu o individuos extraños. Es decir, esa figura existía para resolver conflictos entre indígenas, pero también entre indígenas o personas no indígenas. Ya desde ese inicio ya existía el tema de la coordinación que debe haber entre dos instituciones estatales. Después, con la República, con la nueva República, vemos, se incluye la figura en la figura de la comarca en 1925, el 20 de marzo de 1925, por lo que conoce un poco la historia de Panamá, o la historia de los cunas. La Revolución Cuna fue en 1925, 25 de febrero de 1925. La reforma que incluyó el tema de las comarcas fue el 20 de marzo de 1925. Ese es un acuerdo de paz que hubo para incluir la figura de la comarca nuevamente. Entonces, en esa figura se plasmó también la institución de la comarca, pero fue a través de un decreto de 215 del 11 de diciembre de 1925, significa 10 meses después de la revolución. Se incluye, lo interesante de ese decreto, se crean los juzgados municipales en la circunscripción de San Blas, actual Cunayala, pero solamente ahí se queda, ¿ya? Pero no fue que es en la ley 2 de 16 de septiembre de 1938, al crearse la figura de la comarca de Barú y la comarca de Cunayala, esas dos, la figura de la comarca de Barú es la actual comarca Nove, ¿ya? Se crean los juzgados municipales también en Cunayala, pero que tiene que tener rango de jueces municipales, ¿ya? Esa figura. Después, en 1946, con la creación del libro primero del Código Judicial, se incluye la figura también de jueces municipales en Cunayala, que tendría la misma competencia que los jueces municipales de Colón. Y una de las competencias que tenía es el tema de robo, hurto, abuso de confianza, sí, delitos menos graves en ese tiempo. Pero lo interesante es que esa figura incluye el tema de que tenía competencia también las autoridades cunas, no podía atender esos casos. ¿Ya? Bueno, ese es lo que vamos viendo, cómo va evolucionando la figura
de la comarca, en las primeras leyes de la República. Pero en 1953, al organizarse la comarca de Cunayala, con sus propias instituciones, se incluye el artículo 12 que dice que el Estado reconoce la existencia y jurisdicción en los asuntos concernientes a infracciones legales, exceptuando lo referente a la aplicación de leyes penales. Entonces ahí se reconoce la jurisdicción indígena de Cunayala, pero menos en los casos penales. Significa, puede atender los casos de familia, los casos civiles, los casos agrarios en ese tiempo. Y la Carta Orgánica dice la ley que va a reglamentar. Después vemos que Panamá incluye el convenio 107, que es el convenio sobre los pueblos indígenas. Muchas veces van a escuchar el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT fue reformado por el convenio 169. Panamá no ha ratificado el convenio 169, pero está vigente el convenio 107. Por lo tanto, lo que administra justicia tiene que tomar en cuenta el convenio 107, que tiene elementos sobre administración de justicia en los territorios indígenas y sobre todo el tema de resolución de conflictos, ¿ya? Y dice el convenio 107 que las autoridades judiciales tienen que tomar en cuenta la costumbre en la toma de decisiones, en sus fallos, que no se debe aplicar la detención preventiva. Es un convenio de la OIT. Por lo tanto, si aplicamos el control de la convencionalidad, se debe favorecer en esa parte el convenio 107, ¿ya? Que es un tema que se puede tocar en otra ocasión. Después, en la ley de la comarca Emberá, como vemos, vamos evolucionando poco a poco, se incluye la figura en la Carta Orgánica Emberá, no en la ley comarcal Emberá, sino en la Carta Orgánica Emberá, que incluye una sección sobre la administración de justicia tradicional. Ahí le da competencia en materia de hechicería, superchería, las autoridades tradicionales pueden resolver ese conflicto. Está vigente, por lo tanto es ley de la República. Pero también dice que en coordinación con las autoridades judiciales y policiales, las autoridades tradicionales tienen que cooperar también. Y le da también competencia a los caciques regionales en materia de resolución de conflictos, en materia de mediación, conciliación. Estamos hablando en 1999. El decreto ley, famoso decreto ley 5, de arbitraje, mediación, salió después. Es decir, la Carta Orgánica ya había planteado los métodos alternos de resolución de conflictos en su justicia. Después, como sabemos, la Constitución lo incluyó, creo que en 2004, esa figura a nivel constitucional, ¿no? Entonces, eso significa ya el pueblo en Emberá estaba planteando los métodos alternos de resolución de conflictos en su jurisdicción, ¿no? Bueno, el Código Judicial después incluyó, como sabemos, del 84, la figura de los jueces comarcales en San Blas o en Cunayala, pero dice que se va a regir de acuerdo a una ley especial, pero no se desarrolló una ley especial, ¿ya? Se quedó ahí. Después, en el Código de la Familia, lo interesante del Código de la Familia es que las autoridades tradicionales, en ese caso los cunas, pueden celebrar el matrimonio, pero también tienen la competencia para disolver el matrimonio. A contrario censo, en la justicia de familia ordinaria,
es los juzgados municipales de familia son los que celebran el acto del matrimonio y los juzgados seccionales de familia es la autoridad competente para la disolución del matrimonio. En el caso de los matrimonios indígenas, no. La institución del matrimonio son las mismas autoridades tradicionales indígenas, son los que celebran el matrimonio y son también competentes para la disolución del matrimonio. ¿Ya? Después vemos también en la ley de la Comarca Cuna de Madoncantí, que es del 96, se incluye la figura de la justicia indígena. Y después en la Comarca Nove Buglé, que es la ley 10 del 97, se incluye una figura interesante que dice que las autoridades tradicionales pueden administrar justicia y las autoridades judiciales tienen que tomar en cuenta esa decisión de los tribunales Nove Buglé, en ese caso de la justicia tradicional Nove, pero de acuerdo a la sana crítica, pero se basó en el convenio 107 de la OIT, esa ley de la comarca Nove Buglé. En la ley de Huargandi igualmente se incluye la figura de la justicia tradicional indígena, pero nuevamente se reitera los métodos alternos de resolución de conflictos en el mundo indígena, que es diferente. Por ejemplo, los métodos alternos de resolución de conflictos en el mundo indígena es parte del proceso judicial propio de los indígenas. Mientras que en la justicia o en el sistema ordinario, los métodos alternos de resolución de conflictos es extrajudicial. Mientras que en la justicia indígena es una de las fases de la justicia indígena. En 2001, en la ley 38, que es de violencia doméstica, la ley le da competencia a las autoridades tradicionales indígenas, de acuerdo a la tradición, podrían o pueden aplicar medidas de protección a favor de la víctima en ese caso. Bueno, llegamos ahora al nuevo sistema. En el sistema penal acusatorio, como hemos dicho, si uno compara con las constituciones modernas de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, sí reconoce a nivel constitucional la jurisdicción indígena. ¿Ya? Tiene rango constitucional la jurisdicción indígena. Mientras que en Panamá fueron a través de leyes comarcales, leyes especiales que han reconocido la jurisdicción indígena. El sistema penal acusatorio, como sabemos, la ley, el Código Procesal Penal, incluye ahora en forma expresa como uno de los órganos jurisdiccionales a las autoridades tradicionales indígenas. Pero, ¿qué es en sí jurisdicción? Voy a leer un trabajo del maestro Pedro Barzallo que decía: pero en sentido estricto, por jurisdicción debe entenderse la función pública de administrar justicia a uno de los que es encomendada principalmente, no en forma exclusiva, a uno de los órganos del Estado, el órgano judicial, el cual tiene como misión fundamental la declaración y realización del derecho mediante la actuación de la ley a los casos concretos. Es decir, la jurisdicción es cómo uno va a resolver un conflicto, independientemente si es judicial o no. ¿Ya? En ese caso, en el sistema penal acusatorio, se incluye la figura de la jurisdicción indígena en el numeral 10 del artículo 30. El artículo 30 habla de los órganos jurisdiccionales. Está la Corte, está la Asamblea, los tribunales superiores, los jueces de garantías, todo lo que sabemos. E incluye en el numeral 10 también la figura de las autoridades tradicionales indígenas. Por lo tanto, esas autoridades son parte de la administración de justicia en el nuevo sistema penal
acusatorio. ¿Cuáles son las competencias de esa jurisdicción indígena? Dice, la autoridad tradicional indígena tendrá competencia para conocer las conductas sancionadas de acuerdo con el derecho indígena y la Carta Orgánica. La actuación se efectuará conforme a los procedimientos constitucionarios comarcales. Eso significa, nosotros tenemos que determinar cuáles son las competencias que dice la normativa interna de cada pueblo indígena en materia de derecho indígena. Es decir, cuáles son los actos que considera que viola su normativa interna, su costumbre, para ser parte de la competencia de la jurisdicción indígena. A veces la gente me pregunta, ¿solamente la jurisdicción indígena es para los indígenas? No. O sea, la jurisdicción indígena se aplica para todos, indígenas, no indígenas. Cuando pase, como yo digo en broma, en serio, cuando pase, porque cuando los que han ido allá a Cunayala, cuando pase el control de Nusagandi, ya está bajo la jurisdicción indígena. ¿Ya? Si usted recoge un coco tirado ahí en el piso, un coco, te van a multar 50 palos. Es así, ese es el valor que le dan. ¿Ya? Mientras que si uno va a la playa, o pues si va a la costa de Colón, si recoge un coco no le pasa nada. Mientras que si pasa por Nusagandi, tiene que una multa de 50 palos, si no trabajo comunitario. ¿Ya? Bueno, esa es parte de la jurisdicción. Y así que ya saben, por favor, cuando pasan allá, además que paguen los $20, no, los extranjeros, los panameños pagamos $4. ¿Sabe que ese no nos da, el Estado no nos da ni un centavo para mantener esa área verde? Ni un centavo. Por eso usted cuando va, contribuye para el mantenimiento y sobre todo mantener, por lo menos reducir el efecto de cambio climático. Entonces, seguimos. Entonces, además, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre todo la Declaración de las Naciones Unidas, incluye el tema de la jurisdicción indígena, también la Declaración de la OEA, y veamos los últimos 5 minutos, ver qué ha pasado en materia de jurisprudencia panameña sobre la jurisdicción indígena. Antes del sistema penal acusatorio, ¿ya? Un caso de un Saila, el Saila aplicó a un cuna un decomiso de bienes que supuestamente es producto del comercio de esa sustancia ilícita, ¿ya? Como sabemos, somos vecinos de nuestros hermanos colombianos, pasa por ahí, ¿ya? Lo tiran, bueno, también en la vía del ser hay de todo, ¿ya? Y recoge, entonces, pero el Saila pone una multa y las personas afectadas, bueno, después llega la Fiscalía Antidroga, en ese tiempo, estamos hablando en 2006, y investigan, van al tribunal, bueno, condenan al señor, pero interpone un habeas corpus, alegando de que hay doble juzgamiento. Ahí la Corte dijo, por cierto, en ese tiempo el magistrado Aníbal Salas, era magistrado ponente, dijo que no existe doble juzgamiento, porque el tema de la justicia indígena es aparte, no tiene nada que ver, ¿ya? Por lo tanto, declararon que no aceptaron, no admitieron el habeas corpus. Después hubo un caso de un allanamiento, de un Saila realiza el allanamiento. Presentaron nuevamente el habeas corpus, encontraron droga ahí. Ahí lo interesante en ese fallo, sobre todo del magistrado Adán Arnulfo Arjona, él llega a la conclusión de que las autoridades tradicionales indígenas tienen categoría en ese tiempo de corregidores. ¿Ya? Estamos hablando antes del sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio entró hace 3 o 4 años, fue antes.
por lo tanto le da esa categoría, por lo tanto tenía esa competencia para realizar el allanamiento, por lo tanto declaró legal el allanamiento realizado por la autoridad tradicional indígena. El último fallo, que es de 2016, el Congreso General Cuna confisca unos bienes producto de droga, realiza una audiencia y la persona acepta, pero no se encontró la sustancia ilícita. Y la autoridad, en ese caso el Congreso General Cuna, impone una sanción de 6 meses de prisión en la cárcel pública de Nargará, donde está Senafrón. El Cuna contrata a los abogados, no abogados Cunas, porque si fuera abogado Cuna le dan ortigazo a los ailas, por estar defendiendo, ¿ya? Entonces, un abogado que no es Cuna, y presentan un recurso, una acción de habeas corpus contra esa detención. Lo interesante es que en ese fallo que queremos analizar fue bajo la ponencia del magistrado Mario Carrasco. Fue el 24 de junio de 2014. En ese caso, el magistrado dijo, en primer lugar, que no cabe habeas corpus cuando está en ejecución la sentencia, ¿ya? Que el habeas corpus es para, como sabemos, era para prevenir la detención. Por lo tanto, no cabe. Ese es uno. Que la autoridad tradicional, en ese caso el Congreso General Indígena, de acuerdo a su normativa, o sea, de acuerdo al derecho indígena, tiene competencia, tiene jurisdicción penal. Eso significa que la Corte ya reconoció antes de la implementación, antes de la entrada de vigencia en el territorio de Cunayala, como sabemos, hace 3 años, y el fallo fue en 2014, ya reconoció el tema de la jurisdicción indígena para resolver su conflicto o para castigar en ese caso. Por lo tanto, declaró que es legal, por lo tanto, no admitieron el habeas corpus. Y la persona cumplió sus 6 meses de prisión, ¿ya? Si fuera que yo creo que no pasarían ni 6 meses, pasarían más. Es el último caso que nosotros tenemos, ¿ya? Que llegó. Estamos en espera de un fallo que ya es parte del sistema penal acusatorio, que igual pasó que unos mineros entraron al territorio Cunayala, en Nusagandi, fue en fragante, los miembros de Senafrón arrestaron y le impuso el Congreso de Cuna 6 meses de prisión. Pero en ese caso, nosotros alegamos de que ahí no cabía habeas corpus, ya la Corte dijo que no cabía habeas corpus ahí, lo que puede caber es proceso de nulidad, eso es discutible. Pero lo interesante es que en el primer fallo, el último fallo por decirlo, ya la Corte decidió en el Pleno. Ahora la Sala Penal debería seguir el mismo lineamiento del Pleno, ya ahora con el sistema penal acusatorio, ya que en el caso del magistrado ponente no fue con el sistema penal acusatorio, y ahora el tema, la jurisdicción indígena está en forma clara en el numeral 10 del artículo 30 del Código Procesal Penal. Entonces, este es nuestro primer trabajo. Viene la segunda fase, porque estamos esperando que la justicia no demore, como sabemos, siempre demora, pero para terminar nuestro segundo capítulo sería para ver cómo la Corte va a determinar el tema de las competencias
dentro de la jurisdicción indígena. Entonces la idea es que estemos siempre actualizándonos, sobre todo el tema novedoso que es el tema de la jurisdicción indígena en Panamá. Y por último, agradecer al maestro Zamorano por permitirme presentar este trabajo, al maestro Oscar Vargas Velarde también, y al maestro Elías Rodríguez por haberme permitido. Y yo creo que es la primera vez que participa un miembro indígena, un profesional indígena aquí en este Congreso Indígena, y espero que tomen en cuenta para otros congresos indígenas, no solamente a mi persona, sino a otros colegas míos que también estén en la investigación, en el litigio. Así, muy agradecido a los organizadores y nuevamente